Dios les bendiga, hermanos, todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales. Estamos un lunes más para bendecir a la familia, para bendecir al amigo, para aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios. Mandamos como siempre un saludo a todos aquellos en El Salvador que nos siguen por las redes sociales, en Nicaragua, la familia de mi esposa, también allá en Washington, en Maryland, en todos los lugares donde llegue la palabra de Dios, allá en Guatemala, cuando comparten este video. Así que Dios les bendiga de una manera especial. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús de Nazaret. Así que antes de empezar este servicio, siempre acostumbramos a hacer una oración por todos aquellos hermanos que la necesitan, ya sea de salud, ya sea de otros problemas que puedan estar pasando, pero creemos que hay un Dios poderoso, un Dios omnipotente, omnisciente, un Dios que todo lo sabe y que todo lo hace conforme a su voluntad. Así que esta preciosa noche invito a mis hijos que pasen al frente y aquí mismo vamos a hacer una oración y luego cantamos dos cantos para entrar en el capítulo 32 de Job. Así que esta noche vamos a orar y vamos a pedirle a mi esposa que pase acá y que hagamos una oración. Grandioso Dios y eternos, santo y verdadero eres Dios. Estoy con mi familia acá, Señor, para bendecir a aquellas familias que la necesitan. Dios amado, llega donde la hermana Tere, Dios mío, llega donde ella, Padre. Ten misericordia y mandamos una palabra bajo tu voluntad de sanidad. Oh Dios amado, mira, Señor, pon tu mano sobre sus manos, Dios eterno, y mandamos esa palabra de sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sana, Dios eterno, y llega donde ella, amado Dios, que sea, Señor, esas manos restauradas, Dios eterno, por el poder, Señor, de tu palabra. Amado Dios, llegamos a aquellos que están con necesidad, aquellos que están siendo atacados espiritualmente, aquellos que están tristes, aquellos que están con dolor. Llega y consuela, Dios eterno, levanta al que está triste, Dios eterno, y que podamos comprender que tú eres un Dios grande, poderoso y que está siempre, Señor, en todo lugar, oh Dios eterno, para ayudarnos, bendecirnos y guardarnos. En el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Vamos a cantar dos preciosos cantos muy conocidos. Y si usted desea cantar ahí en su hogar, pues únase a nosotros. Bienvenido a este
alabamos al Señor, así que estamos contentos esta noche, felices de que el Señor es bendecido en esta preciosa noche. Así que vamos a entrar en el capítulo 32 de Job. Y como tema en esta preciosa noche le pusimos: y en aquel día cesarán de hablar. Ahora, debido al capítulo 32, así es como sacamos el tema de esta preciosa noche. Vamos a leer el capítulo 32 y vamos a tratar de explicarlo rápidamente para entrar en la palabra del Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la letra dice así, no lo voy a leer todo, me voy a saltear para poderlo explicar rápidamente. Y la palabra de Dios dice: cesaron estos tres varones de responder a Job. Y de allí, de esa palabra, pudimos sacar el tema que le pusimos: y en aquel día cesarán de hablar. Vamos a comparar la parte de capítulo 32 de Job con los tiempos de hoy. Así que en aquel día dice: cesarán de hablar. Ahora, ¿quiénes van a cesar de hablar? La iglesia desde el principio ha sido una iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia cristiana de los lavados con la sangre de Cristo. Desde el principio la iglesia ha sido criticada, ha sido señalada, ha sido juzgada. Desde el tiempo de los apóstoles ha sido perseguida. Pero bien, en el capítulo 32 de Job, dice el verso 1: cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus propios ojos. Entonces salió un joven llamado Eliú. Los eruditos dicen que Eliú existió, venía como una rama. Si ustedes se acuerdan del personaje Elcana, se cree que por ahí venía, y Elcana se casa con Ana y luego nace el gran profeta Samuel. Se cree que venía de ese linaje. Eliú era hijo de una mujer llamada Raquel Bausita. Pero este joven parece que había acompañado a Elifaz, Bildad y a Zofar en todo el tiempo cuando ellos empezaban a dialogar. Pero este joven había permanecido callado. Pero de momento ya cesaron de hablar. Elifaz, Bildad y Zofar no tenían argumentos cómo seguir discutiendo con Job. Y este joven se levanta bien furioso y empieza a hablar y le dice: bueno, yo he esperado mi tiempo, solamente los he escuchado hablar. Pero yo creí que los ancianos, ustedes como ancianos, tenían la sabiduría. Entonces él empieza a hablar. Él dice: deme la oportunidad para sacar lo que tengo adentro y poner mis propios conceptos o mis propias opiniones. Y él empieza a dialogar y empieza a hablar. Y dice: y respondió Eliú, dice, hijo de Raquel Bausita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos. Se refería a Elifaz, Bildad y a Zofar. Por tanto, he tenido miedo, dijo él, y he temido declarar mis opiniones. Yo decía: los días hablarán, y las muchedumbres de los años declararán la sabiduría. ¿No son los sabios los de mucha edad?, dijo Eliú. He aquí yo he esperado en vuestros corazones, escuchando vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras, pero no tenéis cómo responderle a Job. Porque la sabiduría que ustedes tienen ha clausurado, en otras palabras. Pero Eliú quería dar su opinión. Así que en el capítulo 33 nos vamos a dar cuenta que en realidad dijo Eliú. Yo todavía no lo he leído, pero en el 32 él está preparando, está enojado con los tres supuestos amigos de Job y se enoja con Job también,
Porque él está hablando y está diciendo, ok, a ustedes, los tres amigos, se les acabó el argumento para seguirle contestando a Job. Deme la oportunidad a mí. Por eso yo también responderé de mi parte, dijo Eliú. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras. En otras palabras, estoy desesperado para poderle decir a Job exactamente el por qué está en esas condiciones. Hablaré, dijo Eliú, hablaré, respiraré profundamente, dijo, y abriré mis labios y responderé a todo esto. En el capítulo 33, que no lo he leído, nos vamos a dar cuenta qué ideas traía este muchacho. Ahora bien, vamos a entrar en el mensaje. Lo sacamos del 32, verso 1. Y le puse, en aquel día cesarán de hablar. Usted le puede poner muchos sinónimos a este tema. Le puede poner, en aquel día cesarán de criticar. En aquel día cesarán de señalar. En aquel día cesarán de juzgar. Y quiero entrar en parte de hablar más o menos en los 7 años de la gran tribulación. El texto, Sofonías dice, capítulo 1 y verso 14. Cercano está el gran día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, no es dulce, no es buena, no es agradable. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. En ese tiempo, aunque sean hombres valientes, van a llorar del dolor, van a llorar del sufrimiento, van a llorar de la angustia, por muy valiente que sean. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, todos aquellos que se sientan fuertes. Ahora, dice el 15, día de la ira, aquel día de la angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, día de oscuridad, día de nublado, día de enestrecimiento. Va a ser día de angustia. Ahora, en aquel día, como dice el tema, cesarán de hablar. Pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Y quiénes cesarán de hablar? Cesarán de hablar el ateo, cesará de hablar el impío, la gente que no tiene a Cristo, la gente del mundo. Esa gente cesarán de hablar, de señalar a la iglesia, de señalar al cristiano, de criticar a los evangélicos. Llegará ese tiempo. Ahora, el momento cuando esto pase va a ser cuando la iglesia sea levantada. Estamos viviendo, acuérdense de las 70 semanas que Dios les reveló a Daniel. Cada semana tipificaban 7 años. Así que de la orden que dio Darío para ir a reconstruir los muros y el templo de Jehová Dios a Jerusalén, de eso pasaron, dice, una semana, el cual equivale a 49 años. Desde ese punto donde se construyeron los muros y el templo hasta la muerte de Jesús, pasaron 62 semanas, que tipifica, cuando usted lo multiplica, 62 por 7 le va a dar una cierta cantidad. Y cuando usted multiplica 7 por 7 le va a dar 49. Cuando todo esto lo suma, le va a dar 483 años. Es lo que estamos viviendo en los últimos días. 483 años.
Lo que estamos esperando es el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Es triste escuchar las megas iglesias que no hablan de un levantamiento de la iglesia, que no hablan de un levantamiento del rapto de la iglesia, sino que está bien predicar, pero muchas de las iglesias han apartado este tema. Sin embargo, déjeme decirle que yo me seguiré parando y creyendo que estamos a punto de ser trasladados y que nuestros cuerpos serán de corruptibles a incorruptibles. Ese tiempo está por llegar. La iglesia ha pasado procesos desde el principio del mundo. Cuando Jesucristo murió, desde esa época cuando se formaron los apóstoles, la iglesia ha pasado procesos. La iglesia ha sido juzgada, la iglesia ha sido perseguida y todavía hasta al tiempo de hoy se sigue pasando eso. Pero déjeme decirle, al impío, al ateo, a todos aquellos que odian la iglesia cristiana, llegará pronto el tiempo donde van a cesar de hablar. ¿Por qué razón van a cesar de hablar? Porque se van a dar cuenta que aquellos que predicaban la palabra de Dios, que aquellos que anunciábamos que Jesucristo era el Cordero Santo y que era el único camino para llegar al cielo, no permanecen más aquí en la tierra. Así que la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles, fue juzgada y perseguida. En el libro de los Hechos, capítulo 5:34, hay una historia muy preciosa y muy bonita. Y quiero hacerla no como dice la Biblia, sino conforme a mis propias palabras. Hechos 5:34, una iglesia juzgada. Dice, entonces Gamaliel, el hombre más importante de aquel entonces, estaba reunidos con todos los ministros que en la iglesia, en el templo, estaban en reunión. Y dice, y un fariseo, que era Gamaliel era un fariseo que era doctor de la ley, a quien todo el pueblo respetaba, un hombre conocedor de la ley, un hombre que tenía un entendimiento grande. Se levantó ante el concilio, estaban en una reunión y ordenó que sacaran a los apóstoles, una iglesia juzgada. En ese momento, cuando estaba Pedro y Juan, que iban a ser juzgados ante Gamaliel, todos los que estaban ahí reunidos, los grandes, que eran sabios de la ley, dice que estaban reunidos con el concilio. Y de momento Gamaliel saca a los apóstoles y le dice, sácanos un momento. Y Gamaliel pregunta, ¿cuál es el problema que está pasando? Cuando se acercan a él, explica, mira Gamaliel, el problema que está pasando, que Pedro, Juan, estos hombres que están predicando a Jesucristo resucitado y que están hablando que ya no habrá sacrificio de cordero en el templo. Ellos hablan de que Él es el Salvador. Ellos hablan que Él es el camino. Ellos hablan que Él es el Cordero Santo. Y es por eso que debemos de parar a esta gente que están hablando otro evangelio, otras enseñanzas fuera de la ley, de lo que nosotros conocemos. Gamaliel escuchaba la reunión, Gamaliel escuchaba los argumentos por los cuales estaban acusando a Pedro y a Juan. Y ellos decían, estos hombres están hablando que 70 años después que Jesucristo ha sido levantado, que Jerusalén será destruida.
será destruida y que todos nosotros seremos esparcidos por el mundo entero. Están hablando un evangelio diferente a los de nosotros. Mientras Cavalier estaba escuchando, Cavalier era doctor de la ley. Es cuando el apóstol Pablo es el que se pudo tener conocimiento a los pies de este hombre, porque el apóstol Pablo en aquel entonces quería ser el sucesor de Cavalier, pero Cavalier seguía escuchando y él había sacado a Pedro y había sacado a Juan, pero él decía: mira, qué evangelio, qué buenas nuevas de salvación traen estos hombres. Si estos han sido pescadores, este tal Pedro no conoce más del pescado pequeño, del pescado grande, del pescado más grande. Ellos tienen conocimiento de solo pesca. ¿Y cómo es que ahora han venido a pronunciar otro evangelio? Cavalier seguramente escuchaba y decía: pero venga acá. ¿Y por qué estos hombres los tienen acá? Porque ellos están anunciando otras buenas nuevas de salvación. Están anunciando un evangelio que no es contra nosotros. Cavalier, en todo lo que estaba pasando, él dijo algo muy poderoso. Seguramente Cavalier en ese momento preguntó sobre el apóstol Pablo y dijo: estoy haciendo esto conforme a mis palabras. Y seguramente que Cavalier dijo: ¿y a dónde está Pablo? Alguien le contestó y le dijo: Pablo va rumbo a Damasco con un poco de gente para ir a buscar a estos evangélicos cristianos y traerlos al concilio. Así dijo Cavalier. Pero dijo alguien: lo raro es que el apóstol Pablo fue para allá hace muchos días y no ha regresado. Posiblemente también se haga y se una a esta gente. Cavalier dijo unas palabras muy sabias y él le dijo a toda esta gente: escuchen, ¿a dónde están los apóstoles? Alguien dijo: los apóstoles están allá afuera. ¿Están escuchando? Alguien dijo: no están escuchando. Y cuando él dijo estas palabras, le dijo: ¿saben qué? Hermanos míos, recuérdense que hubo un hombre llamado Teudas, hubo un hombre llamado Judas, y este hombre dijo que era alguien, y mucha gente se unió a ellos. Pero cuando estos hombres murieron, aquella religión se deshizo para siempre. Pero él dijo unas palabras bien sabias en el verso 39. Pero déjeme decirles, sacerdotes de la ley, ministros, hombres del concilio, dijo el Cavalier, déjeme decirle algo. Vaya, ya vieron que existió Teudas y Judas, pero todas esas eran religiones falsas y se deshacieron. Ahora, mas si estos que predican al Cristo resucitado, que se levantó de los muertos, que ascendió a los cielos, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fue derramado, mas si es de Dios, no podréis destruir esto, le dijo Cavalier. No sea que tal vez se hayan luchando contra Dios. En otras palabras, Cavalier les estaba diciendo: los metamos a la cárcel, los pongamos en una hoguera, hagamos lo que hagamos. Si esto es de Dios, si estos apóstoles predican el evangelio, esto llegará al siglo I, al siglo II, al siglo X, al siglo XV, al siglo XX, al siglo XXI. Y déjeme decirle que este evangelio no se va a detener por nada del mundo, porque si es de Dios, Dios lo va a mantener firme, Dios lo va a mantener con unción, Dios lo va a mantener con poder para establecer la iglesia que será salva. Grandes palabras que dijo este hombre llamado Cavalier sin darse cuenta. La iglesia fue juzgada en aquel tiempo, pero nada la pudo detener.
La iglesia también fue perseguida. Existió el emperador Augusto, 27 años antes de Cristo al 14 después de Cristo. Después entró el emperador Tiberio, del 14 al 37. Todavía no había persecución para los apóstoles. Después entró el emperador Calígula, del 37 hasta el 41. Se empezaban a formar, perseguir a los cristianos. La iglesia ha sido perseguida desde el principio del mundo. Luego entró Claudio, el emperador Claudio. Pero luego de Claudio vino un emperador, el cual que hizo desastre con la iglesia. Nerón, este hombre llamado Nerón, emperador de Roma, 54 años después de Cristo, al 68. Este hombre fue el emperador que abre los coliseos de Roma para que los cristianos fueran comidos por los leones. Y así fue la iglesia perseguida. Después vinieron muchos gobernadores más, emperadores más. Luego vino Vipasiano, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Cayo Julio, y pasaron muchos emperadores hasta llegar al tiempo de Constantino. Y allí fue el cambio, donde la iglesia la quisieron confundir. Pero sin embargo, Dios con el tiempo no lo permitió. Allí estaba un hombre llamado Lutero, que fue el que le dio 95 tesis a la iglesia católica. Y es por eso que él sale de allí, porque sabía que todo lo que se hacía estaba en contra de la palabra de Dios. Amamos a los católicos, los amamos, pero muchas veces hay que decir la verdad y todo lo que dice la palabra de Dios. Bien, ¿cuándo cesarán de hablar esta gente? Quiero tocar. Hágale caso que la iglesia ya ha sido levantada. Empieza la última semana, que es lo que se está esperando. Las 7 semanas, la última semana, que son 7 largos años. Así que esta semana va a ser una semana de angustia, va a ser una semana de dolor, mientras la iglesia está gozando arriba del Cordero. Pero ¿qué pasará durante estos 7 años? ¿Qué pasará durante estos 7 años? Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 17 dice, y quiero que ponga mucha atención. Dice Apocalipsis capítulo 16, verso 1 al 17. Y oí una gran voz que desde el tiempo decía, a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira del Señor. Escuche bien lo que va a pasar durante los 7 años donde la iglesia no va a estar aquí. El primer ángel fue, dice, y bajó y derramó su primera copa. Escuche bien, sobre la tierra. Y toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba a la bestia, la imagen de la bestia, le salió una llaga maligna y repugnante. Eso va a ser lo primero que va a pasar cuando la iglesia esté allá en las bodas del Cordero. Viene el ángel y derrama la copa de la ira de Dios. No había más peces, no había más mariscos, no había absolutamente nada, porque el segundo ángel había derramado la copa de la ira de Dios sobre la tierra. Y dice que las aguas se volvieron de sangre, como que hubiera habido una masacre grande de hombres. Pero viene el tercer ángel y derramó su copa también sobre los ríos, sobre los lagos, sobre
toda la fuente y todas estas aguas se convirtieron en sangre. Esto es lo que va a pasar en los 7 años de la gran tribulación. Pero quiero decirle a los amigos, es tiempo que salga, es tiempo y es una oportunidad que venga a los pies de Cristo para evitar todo esto, para que usted no lo tomen de sorpresa. Es mejor estar ahí arriba en las bodas del Cordero que estar aquí sufriendo las 7 copas de la ira de Dios. Y dice la Biblia que vino el tercer ángel y su copa sobre los ríos, los manantiales. Usted se preguntará, ¿y cómo la gente va a hacer para tomar agua? ¿Cómo la gente se va a bañar? Si cuando usted vaya a abrir la paja, vendrá lo que va a salir de sangre. Pero recuérdese esto también, que durante los 7 años de la gran tribulación, allí está predicando el evangelio. Los 2 olivos que va a ser, y se cree que va a ser Moisés y Elías, mientras la iglesia está gozando en las bodas del Cordero. Ahora bien, no va a haber agua potable para tomar, no va a haber agua para bañarse. Usted no puede ir a la playa, porque lo que va a haber es todo lleno de color rojo como sangre. No puede ir a un río ni a los lagos, porque eso va a estar convertido en sangre. Pero dice que el cuarto ángel, vamos a ver el cuarto ángel. Dice, y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual se le permitió quemar las bestias, que dice la copa sobre el sol, el cual le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así la gente se arrepintió. En vez de darle gloria a Dios, que tiene el poder sobre las plagas, maldijeron el nombre del Señor. En ese tiempo cesarán de hablar de la iglesia. Esta gente, el ateo, el impío, todos los que han juzgado la iglesia, cesarán en aquel tiempo de hablar. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ya no va a estar aquí. Pero ahora se viene lo contrario, de ver los sufrimientos que está pasando, que el sol va a venir y va a quemar a la gente con fuego. Eso va a ser terrible. Así que estos hombres, dice la Biblia, que no se arrepintieron y empezaron a maldecir a Dios. Oh, eso va a ser terrible en aquel tiempo. Pero el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor. Escuche bien, la gente se mordía la lengua de dolor por causa y el padecimiento de sus llagas. Maldecían al Dios de los cielos, pero no se arrepintieron de sus malas obras. ¡Qué terrible! Por causa de tener las llagas, quemaduras del sol, no tener agua potable para tomar, no disfrutar del mar, no podemos bañarnos. Oh sí, por tener todas estas cosas, maldicieron al Dios de los cielos. Pero el sexto ángel derramó su copa, y el gran río Éufrates se secaron las aguas para abrir paso a los reyes del oriente, preparando la gran guerra de Armagedón, que se va a ir todo el mundo, todas las naciones en contra del pueblo de Dios. Pero nunca jamás será vencido Israel, porque el Dios de los ejércitos estará pendiente y estará con ellos para salvarles y librarles. Así que el séptimo ángel, termino con esto, el séptimo ángel derramó su copa. Y dice que el séptimo ángel derrama su copa, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. El 18 dice: entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, el cual no hubo jamás desde que los hombres están en la tierra. Va a haber un terremoto grande.
Va a haber un terremoto el cual nunca antes se ha visto, pero eso la iglesia no lo va a ver. La iglesia está ahí arriba en el reino de los cielos. Los 144 que habla la Biblia no son los que van a ir solo a las bodas del Cordero. Los 144 que habla la Biblia van a ser testigos que están aún en la tierra predicando el evangelio. Ahora bien, dice el verso 20. Dice el verso 20, que desde el cielo cayeron enormes granizos. Escuche bien, enormes granizos cayeron desde el cielo. Será el tiempo de angustia, será tiempo de dolor. Esos 7 años va a ser muy difícil. Escuche bien esto. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. La ciudad de las naciones cayeron en ese gran terremoto. La gran Babilonia vino en memoria de Dios. Se recordó en ese momento Dios, cuando la tierra esté pasando todo este sufrimiento, para darle el cáliz del vino de ardor de su ira. Capítulo 17, 1 dice de Apocalipsis: vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Amamos a los católicos, pero salga de esa religión. Los amamos. Escuche bien esto. Dice: la que está sentada sobre las muchas aguas, con las cuales han fornicado los reyes de la tierra. Escuche bien eso y ponga atención a esto. Los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Tenía en su frente un nombre escrito, un misterio: la Babilonia la grande. Oh sí, la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice verso 9 del 17. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. O escuche bien, las 7 cabezas significa los 7 montes donde está sentado el Vaticano. Si a usted no le gusta, lo siento, le amamos católico, pero tiene que salir de allí, porque es una mentira. Todo el hablar la palabra de Dios, tenemos que decirle a usted que si usted es casada y se mete con otro hombre, es pecado, pero allí no se lo dicen. Que usted vaya ante una imagen y le adore, la Biblia dice que eso es abominación a Jehová, pero allí no se lo dicen. Señores, amigos, todos los que escuchan, la gran Babilonia, esta mujer que está sentada sobre los 7 montes, es la madre de las rameras. Llegará ese tiempo donde va a ser destruida. Es el fin del catolicismo, y este tiempo la gente cesará de hablar de la iglesia cristiana evangélica, pero allí es donde van a empezar a criticar y van a blasfemar contra Dios. Porque la iglesia ya no estará aquí, los lavados con la sangre de Cristo, sino estaremos allá. Amado amigo que me estás escuchando, he hablado fuerte, pero te amamos en el amor de Jesús. Queremos decirte la verdad. Tú quieres conocer la verdad, lee la palabra de Dios, que te la enseñen y te digan el camino y cómo Dios trazó la iglesia desde el principio hasta los tiempos de hoy. Sal de donde estás, ven a los pies de Jesús, llega a donde Él, para que Él limpie y lave tus pecados y que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. La gran ramera que está sentada, el Vaticano que está sentado en los 7 montes, llegará un día que va a ser destruida, porque Dios se va a acordar de cómo maltrataron a los profetas, a los cristianos, y cómo maltrataron a aquellos que anunciaban las buenas nuevas de salvación. Te invito en esta noche, donde quiera que estés, ¿quieres aceptar a Cristo?
Allí donde estás, voy a hacer una oración de fe. Y si tú la repites conmigo, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que no puedo tener una salvación por mis propios medios. Reconozco que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Él vino a morir a la cruz del Calvario para derramar esa sangre y ser salvo. Señor Jesús, vengo como pecador ante ti. Arrepentido, Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No quiero pasar sobre los 7 años de amargura, de tribulación. No quiero pasar sobre esos 7 años donde el sol calentará, donde el mar se convertirá en sangre, los ríos, los lagos, donde vendrá una llaga y me estorbará y será duro. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que solo en ti encuentro la paz y el amor. Vengo ante ti, te acepto como mi único Salvador. Escribe en el libro de la vida mi nombre, para el día que tú llames a la iglesia, sea levantado y sea Dios allá contigo, celebrando las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte algo antes de cerrar. Si hiciste esta oración de fe, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. El consejo que te puedo dar es que no te quedes en casa después que pase todo esto, sino busques ya sea la familia para hacer un servicio familiar, o ya sea una iglesia cuando todo esto pase y empieces a congregarte. Dios te bendiga de una manera especial y nos vamos a ver el próximo lunes a esta misma hora con el capítulo 33 de Job, a ver qué Dios tiene para nosotros. Dios te bendiga y hasta el próximo lunes.